Pues sí, te diría que estoy satisfecho del resultado, pero estoy satisfecho sobre todo porque creo que la película se parece mucho a la que imaginamos hace 2 años y se parece mucho también a la que les propusimos, ¿no? A la gente de Podemos cuando empezó todo este viaje. Es un poco la película que les contamos que íbamos a hacer, ¿no? Que queríamos hacer, ¿no? Que es básicamente una historia que reflejará pues, su construcción, ¿no? como partido, pero pensando no en el corto plazo y en la coyuntura, sino en el medio y en el largo plazo sobre todo, ¿no? O sea, con esa idea quizá ingenua de dejar registro de algo que ya en ese momento se percibía que podía tener trascendencia, ¿no? y modificar muchas cosas del panorama político del país. Pues dejar un registro también pues, para generaciones que vinieran más adelante, ¿no? y explicar qué pasó en España en este año, ¿no? Y junto a eso, pues la intención de contarlo de verdad también, ¿no? De contarlo desde dentro, de contarlo desde la cocina, no desde los resultados, no desde la mesa puesta, sino eso estaba en la propuesta, ¿no? En un pequeño papel que escribimos y les pasamos, y estaba esa idea de decir queremos contar cómo se toman las decisiones, ¿no? Cómo se debaten, cómo se gestionan las crisis, cómo se celebran los buenos momentos también, ¿no? Pero todos tienen que estar en el documental, ¿no? Sino en la película. Y yo creo que lo que hay que poner en valor es digamos, el hecho de que aceptaran, ¿no? De que eso les pareciera una buena idea, es decir, y que dijeran, pues hagámoslo, ¿no? Y que luego lo cumplieran, ¿no? O sea, creo que el acceso del que hemos dispuesto durante todo este año y medio último ha sido, bueno, no es habitual, ¿no? No es habitual casi te diría en ningún ámbito, pues en política todavía menos, ¿no? Donde todo es muy inflamable y todo es muy espectacular en el corto plazo, ¿no? Entonces eso es algo que creo que hay que poner en valor y agradecer también. En algún momento, pues, supongo que sí, y tal como son a veces las críticas en este país, teniendo ya que te vayan a poner una etiqueta de director y te vaya a perjudicar. Bueno, yo tengo una cosa muy consciente cuando empiezo los proyectos, pero todos, incluido este y las películas de ficción que he hecho, que es no pararme a pensar en eso antes de hacerlos, ¿no? Porque creo que creo que no hay peor censura que la autocensura, ¿no? Y creo que si pensaras eso, seguramente eso te inmovilizaría y no sé, terminaríamos haciendo todos historias pues más o menos seguras y que no te trajeran complicaciones, ¿no? Yo llevo, no sé, muchos años haciendo largos de ficción y algunos documentales también y no es algo que me haya planteado nunca, ¿no? Yo creo que lo que me preocuparía es dejar de hacerlo, ¿no? Es por temor o por... Mira, yo creo que esta es una historia que había que contar, ¿no? Y que si no lo hacía yo tenía que hacerlo otra persona. Y que ha sido apasionante, me parece que no solo para mí, sino para todos los medios de comunicación que le han dado mucho foco, ¿no? Y mucha importancia durante este año y para la ciudadanía también. Y como narrador tener el privilegio y la posibilidad de contarla desde dentro, creo que es más eso, ¿no? Es un privilegio y es algo que como narrador no te quieres perder, ¿no? Otra cosa es lo que luego eso pues traiga, ¿no? Como dices, pero eso ya no depende de mí, ¿no? O sea, yo puedo responder solo de lo que depende de mí, ¿no? Durante el proceso o ya una vez concluido, tú les has mostrado el proyecto a alguien en concreto de Podemos y ellos han tenido voz para decir, oye, Fernando, esto es nada, o durante la grabación te han podido decir en algún momento no queremos que nombraras esto, ¿has tenido algún tipo de censura, por llamarlo así? No, mira, yo creo que el planteamiento ese que les hicimos desde el principio, ¿no? De contar la historia, digamos, contemplando los buenos y los malos momentos, y es una cosa que muchas veces dices, bueno, igual lo aceptan, pero luego a la hora de la verdad, ¿no? A la hora de la hora, como se dice, no es así, ¿no? Y realmente ha sido así, ¿no? Yo muchas veces estábamos filmando y situaciones pues más delicadas y yo pensaba, ahora es cuando nos echan, ¿no? Ahora es cuando nos dicen... Y no pasaba, ¿no? Y yo creo que eso es algo que, ya te decía antes, ¿no? Que creo que hay que poner en valor y hemos trabajado con esa libertad, ¿no? Que es muy de agradecer. Ellos han visto la película ayer, o sea, muy recientemente y bueno, pues creo que si la película les ha gustado y es porque es fiel o responde a esa película que les propusimos hace 2 años, ¿no? O sea, es que intentaba contar todo ese viaje desde dentro, ¿no? Y luego la última ya, ha habido cierta polémica por la fecha de estreno, que es cierto que ya vosotros no manejáis los tiempos electorales, no sabíais que iba a haber otra, pero... Está en la película además, claro. Eso es así, pero lo que sí es cierto es que se estrena antes de unas elecciones generales otra vez. ¿Crees que podría influir en algo? Y no sé si entiendes las críticas que vengan de otros grupos, de que digan, oye, estos tienen una película y nosotros no. Bueno, la película es un trabajo independiente, ¿no? Como que yo creo que eso es algo que además está en la propia película, ¿no? O sea, no hay más que verla, ¿no? Y digamos que yo creo que sí eso influye en algo, ¿no? El hecho de que esté cerca de iniciarse la campaña y
yo creo que en lo que más va a influir es en la película, ¿no? O sea, va a ser más al revés, va a influir la campaña en la película más que la película en la campaña, ¿no? Es decir, y seguro que va a generar mucha distorsión sobre la percepción de la película, pero la película es la que es, ¿no? O sea, yo tengo esa tranquilidad, la tranquilidad de haber hecho una película muy fiel a lo que se planteó hace 2 años, que en ningún momento contemplaba esta situación o este escenario, ¿no? De hecho, está en la propia película, ¿no? El hecho de que su arco natural sea desde el inicio de la formación del partido hasta las elecciones generales del 20D, ya explica que jamás estuvo pensada para ser exhibida antes de una campaña, ¿no? Entonces, es lo que te digo, ¿no? La película es la que es, ¿no? La interpretación que se haga de ella no está en mi mano, pero creo que si se hace esa interpretación será equivocada, ¿no?